Bueno, pues empezamos puntuales, ya sabéis, con él. Pensábamos que ibais a hacer más pirola y que ibais a venir menos a... Teníamos que haber puesto más perdones, pues fantástico que todo el mundo que ha mostrado interés por venir, finalmente haya venido por lo que veo, o sea, incluso Picharra. Eso significa que lo que vais a decir, Íñigo y David y Íñigo, tiene interés para todo el mundo, para todos los aficionados, para todos los clientes de Milcomics, cosa que, como siempre, mola mil, ¿no? Y sin más, agradeciendo a los invitados que han venido, comentaros un poco la mecánica. Todos tenéis un número para el sorteo, dentro de 40 minutos haremos el sorteo de los premios y a 45 estaremos todos ya en la puerta de la sala 3, allá al fondo, a recoger cada uno nuestra entrada con nuestro número de butaca, ¿vale? Todo muy apresurado, muy bien, pero bueno, yo creo que lo vamos a pasar bien y que lo vamos a disfrutar. Y sin más, dejo que David López, dibujante Marvel, y muchas cosas más, pero dibujante Marvel, Íñigo de Prada, redactor jefe de la revista Marvel Age, colaborador de los editoriales, Dolmen, Panini, distintas webs, la Marvelmanía, aunque ya no sé ahí, Universo Marvel. Sin más, dejo que dé su charla, que es lo que os interesa y no que os dé el loco de Milcomics aquí en la raza. Os dejo por aquí. Gracias. Pues ya que tenemos a un dibujante de Marvel, aunque la charla va a centrarse en las adaptaciones de Spider-Man en imagen real, no me resisto a empezar preguntándole por su experiencia con Spider-Man, que ya me has adelantado antes que es con Spider-Man y no con Peter Parker. Sí, porque a mí me tocó la época de Superior Spider-Man, y no solo no llegué a dibujar a Peter Parker, sino que si hubiera dibujado la cara de Peter Parker no habría sido Peter Parker. En ese momento era Otto Octavio el que estaba en el control del cuerpo, cosas de Spider-Man y ya sabes todo. Pues nos vamos a ir bastante al extremo contrario. Estamos hablando de Superior Spider-Man, de Spider-Man moderno, pero esto tiene 50 años de historia. Estos señores de aquí son los de la izquierda, los Goodman, y es importante. ¿No se oye? No se ve, vaya por Dios. ¿Podemos intentar arreglarlo? Hay un montón de vídeos chulos. Perdón, el directo. Vamos. Vamos a pelo y si entra y si no. Bueno, pues va a ser una charla muy diferente a lo que esperábamos. El público siempre, esta película, la que vamos a ver ahora, Spider-Man Homecoming, es la bienvenida, de hecho es la llegada a casa, por eso es Homecoming, de Spider-Man al universo al que pertenece, el universo Marvel. Hasta ahora las películas anteriores eran películas licenciadas por Sony, igual que esta, pero que se ambientaban solo en el mundo de Spider-Man. Y los aficionados han estado reclamando durante muchos años poderlos juntar, y hay una cierta inercia a pensar que las licencias son el enemigo y que lo que mola es que estén en el universo Marvel. Y si consiguiéramos hacer la presentación, también hay que reivindicar el papel de las licencias, remontarnos hacia atrás y ver todas las películas y series que hubo antes y lo... A ver, la de los álbumes de cromos que había en los 80, ¿esa cuál es? En los 70, de hecho. Esa es la primera película de Spider-Man, es la del 77, que no es una película de verdad, es la serie de Nicholas Hammond, que tuvo 14 episodios. Pues los dos primeros se montaron en Europa en una película que en España fue un exitazo. ¿Tú llegaste a verla, por ejemplo? Yo solo tuve el álbum de cromos, que no lo tenía acabado, y era bastante horrible. Nunca he querido ver esa película porque para mí el Spider-Man de verdad era
el Spider-Man de los dibujos animados, ni siquiera el Spider-Man con el hombre de hielo y ¿cuál era la chica de fuego? Firestar, Con Firestar, que eran los tres amigos, Spider-Man y sus super amigos. Pues ni siquiera eso. Para mí era un momento que me acuerdo que me encargué un sofá de mi madre de la pura ansiedad de que iba a empezar. Era un sofá que tenía unos pelillos que salían y entonces yo tenía tanta ansiedad que ya las uñas me las había comido y estaba quitando los pelillos, ay, chiqui, y cuando me quise dar cuenta había una calva así en el sofá de mi madre que bueno, me acompañó muchos años porque de aquella los sofás no se cambiaban. Ya los que tengáis una edad ya sabéis. Son en aquella época, estamos hablando todavía de los años 70, son series de animación o la serie de Nicolas Cage que decían que solo absorben la imagen icónica del personaje, asumen el traje, pero su aproximación a Spider-Man es muy genérica. Todavía no tenemos a un verdadero Peter Parker, se llama Peter Parker. Pero tenemos el Spider-Buggy, que creo que lo han vuelto a meter en los cómics, ¿puede ser? Sí. Háblanos del Spider-Buggy para... El Spider-Buggy fue, como muchas más cosas de las que nos creemos, un encargo de una juguetera. O sea, que querían vender coches de Spider-Man y hubo una obligación de meter un coche de Spider-Man que no tiene mucho sentido porque él se balancea entre los edificios. Pero el Spider-Buggy también se balancea, va por las paredes. Y en su momento hizo gracia, el coche vende muy bien y estuvo en el viejo Logan, en el cómic y ha vuelto a los cómics. Entonces tú has llegado a ver la serie del 77. Sí, por favor. Y te has pasado los años 80 oyendo que hay un montón de proyectos, que James Cameron va a dirigir una película de Spider-Man. Pero solo había películas de Batman en el cine y de Superman. Yo me he vuelto a revisitar las películas de Raimi por algo, porque yo he venido preparado. Y no como el equipo de audiovisual, que tampoco se les ha soltado un cable. Bueno, pues sí, realmente fue una cosa que fue muy árido, porque pasamos de películas de trajes ahí con relleno, que eran muy malos, a una época en la que yo ya no colaba y lo máximo que se podía hacer pues era stop motion. Ya sabéis las películas de Harryhausen con los esqueletos que se mueven así, los dinosaurios que eran lagartijas filmadas desde cerca y todo esto. Y claro, que yo no se podía hacer una película de superhéroes de cerca. Se pudo hacer Batman porque la naturaleza de sus poderes era bastante con los pies pegados a la tierra. Pero afortunadamente cuando los efectos visuales avanzaron lo suficiente, pues nos pudimos albergar experiencias para lo que iba a llegar. De no haber avanzado los efectos como han avanzado, todas estas pelis de superhéroes que vemos ahora pues no las veríamos. Y sí, cuando apareció Spider-Man de Sam Raimi, además Sam Raimi, pues estuvo muy bien. Y las películas las recomiendo mucho porque han envejecido muy bien. Se han quedado como pelis antiguas muy rápido y ya las ves con mucho cariño. El Spider-Man de Sam Raimi ya es un Spider-Man canónico donde podemos reconocer a un Peter Parker, pero aunque no consigamos ver las imágenes, vamos a mencionar por lo menos que además de la serie del 77 que ya hemos dicho que tuvo su película, ha habido versiones muy heterodoxas. De hecho, la primera versión licenciada, porque también ha habido versiones piratas antes, hubo un Spider-Man turco que es inenarrable. ¿Lo conoces? De YouTube. Sí, se llama, si lo buscáis en YouTube, Three Dead Adam, Tres Hombres Poderosos. Por supuesto es una película pirata, pero se estrenó en Turquía en cines y se puede comprar en DVD. Y es una película en la que el Capitán América va a secuestrar a una chica en Estambul con la ayuda del Santo, el luchador de libre mexicano, y el mafioso que es el malo, violador y la persona más canalla del mundo es Spider-Man. Y tenemos un Spider-Man violador auténticamente sórdido. Sí, pero os habréis fijado que no hay personajes de DC. Es solo el Santo y Spider-Man y Capitán América. Bueno, sí. Yo otro de los contactos que tuve,
en mi infancia con esto fue el muñeco de Spider-Man de Secret Wars, que era de Mattel. De Mattel, y claro, entre los cómics y los muñecos, pues la cosa fue aguantando hasta que llegó, ¿qué año? ¿Es 2002 la de Raimi? En 2002 estrena por fin vía Sony la de Spider-Man, se llama Spider-Man tal cual. Spider-Man está muy bien, y lo que más me gusta de las películas de Raimi es que te retratan a Peter Parker como yo lo veo, como me gusta. A otros lo ven de otra manera, que es lo fantástico de las obras de ficción, que cada uno tiene una imagen de los personajes. Pues Peter Parker no puede ser más perdedor, más pringao, le pasa todo, que es la gracia. O sea, si no tuviera chistes, sería un dramón horrible, insoportable. Es que si su tía, que es huérfano, le cuida a su tía, le pegan en el colegio, luego le pica una araña, es responsable de alguna manera de la muerte de su tío, luego su novia muere en sus manos un poco porque no ha podido salvarla a él, no puede tener una vida, o sea, es una vida miserable la que tiene, pero nos hace gracia. O sea, si te lo piensas así, el malo somos nosotros. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Con un personaje así es imposible no quererle. Y de ahí que nos haga que el universo en el que vive, en el que si es que se merece por probabilidad, ya le tenía que pasar algo bueno, nunca le pasa nada bueno. Y de hecho el trabajo que tiene, trabaja contra Spider-Man cuando es periodista, porque hace fotos para que J. Jameson se dedique a hablar mal de Spider-Man. O sea, es una vida muy perra, y por eso, porque y esa es la fórmula de los cómics Marvel, ¿no? Que te cuentan la historia de la persona que hay dentro del traje más que del superhéroe, eso es lo que nos gusta. Pero ya que no vamos a poder hacer la presentación como tal, vamos a debatir sobre... Bueno, ya veremos, pero ya que estás defendiendo tanto el Spider-Man de Raimi, yo quiero aprovechar. Me gusta como a todo el mundo, en 2002 fue un hito y nos convenció a todos que se podían hacer películas de superhéroes cercanas al cómic. Pero si rascas un poco más, lo que tú dices que Peter Parker es gracioso y que es así, en los cómics el que realmente es gracioso es Spider-Man. Y en el Spider-Man de Raimi, Spider-Man es prácticamente mudo, y ese Peter Parker torpe y más marginal existió en los cómics durante 30 números, y en los siguientes 700 Peter Parker ha madurado. Y Raimi no le permitió madurar, y en el fondo lo que estaba haciendo Raimi era una relación más Superman-Clark Kent. Incluso el esquema argumental de la trilogía de Raimi es muy dependiente de la estructura de las películas de Superman clásicas. ¿Qué quieres que te diga? No, pues lo que ocurre con series que llevan 50 años como Spider-Man, bueno, ya 50 y 60. Espera, 62 son 55. 55 años de Spider-Man, lo que pasa es que tienen que vivir del mito inicial y sobre todo una propiedad intelectual, ya más allá de un personaje de cómic, es una propiedad intelectual que vale 1.000 millones, que ya es dinero, o en su momento, hace 15 años, valía 1.000 millones, ya no se puede tocar, porque deja de ser quien es, y ese es el problema que hace. Bueno, ya que tenemos la presentación, vamos a tener que ir mucho más rápido de lo esperado, pero vamos a intentar enseñaros algunos de los Spider-Manes que decíamos de los primeros tiempos, si se quiere reproducir. Esta es la primera adaptación en imagen real de Spider-Man. Es el Spider-Man todo. Estamos en 1969, Spider-Man se ha creado en el 62, y esta es un corto fan de Don Bluth, que luego llegó a ser guionista de Marvel y llegó a ser productor de los dibujos animados de Spider-Man en los 80. Pues este hombre empezó haciendo un Spider-Man muñeco muy divertido. Se puede encontrar en YouTube,
Y este vídeo se ha liberado en 2012, así que todavía es bastante desconocido. Y buscadlo, que es muy divertido. Pero todavía se puede mejorar. Este es el Spider-Man pulpo que decíamos, que es muy malo, muy malo. Y aquí tenemos a Capitán América y al Santo. Pero cuidado que las coreografías de esta adaptación no son tan malas si lo comparamos con lo que va a venir luego. Perdonad que vayamos tan rápido, ¿eh? Esta es la primera adaptación licenciada de Spider-Man. Son las Spidey Super Stories, que era un fragmento dentro de un programa que parecido a Barrio Sésamo. Y bueno, os lo voy a poner para que os hagáis una idea. Por cierto, sí, el que va a salir es Morgan Freeman. Ay, perdón. Un momento. Es una adaptación en la que Peter Parker no sale, está solamente centrada en Spider-Man como traje, pero sí que tiene mucho homenaje a cómic, como veis, y algunos guiños divertidos, como llamar True Believers, fiel creyente, como hacía Stan Lee verdadero creyente, perdón, como hacía Stan Lee en los TVOs. Y curiosamente, Spider-Man no habla, sino que se le ven bocadillos de pensamiento para enseñar a los niños a leer, pero también es un homenaje al cómic que no se suele ver el lenguaje de cómic tan fielmente en las adaptaciones. No sé si quieres comentar cómo se puede ver en cine un cómic que no sea como esto. Bueno, primero tendré que pasar por el shock de ver esto. No te estaba escuchando. Pero bueno, a ver, ¿qué película es? Que esto no ha pasado. Bueno, sí, espera. Hay una película así como indie que es de un tío que está muy loco. No, de uno que está muy loco, que cree que es un superhéroe. American Hero, una cosa así. No, American Hero, no. De uno que está muy loco y que cree que es un superhéroe, se viste con un traje de superhéroe cutre. Esa creo que es, y vamos, acaba que es un asesino y un psicópata. Este es Morgan Freeman. Tiene 74. Pero, aunque nos riamos, el TVO, para que os hagáis una idea, esta licencia fue gratuita. Hoy día licenciar a Spider-Man costaría millones. Marvel cedió a la productora Spider-Man por 0 euros, pero a cambio podía licenciar sus TVOs. La colección de Spidey, que es un Spider-Man infantil, fuera de continuidad, delicioso, si podéis echarle un ojo. Estuvo 8 años de serie, 50 y pico números, que no está nada mal. Y si conocéis la serie actual de Spidey, podéis ver que el logo es el mismo. O sea que en Estados Unidos tiene un recuerdo importante. Y también, ya que tenemos a un dibujante, ¿crees que para enseñar a Spider-Man a un chaval es bueno darle directamente de Steve Ditko y un Romita, o hay que llevárselos a su lenguaje moderno? Pues no sé. No, Spider-Man probablemente cuando tú vayas a un niño pequeño a dejarle un cómic o algo así, ya va a conocer a Spider-Man perfectamente, porque su aspecto es súper icónico, igual es el superhéroe más icónico que hay. Porque la cara roja con los ojos así blancos, esto lo habrá visto y siendo pequeño te da igual todo. O sea, tú te lees lo que sea y no entiendes ni la mitad, no lees ni la cuarta parte, y con que se mueva y salgan chistes de pedos ya te va a gustar. No lo vamos a ver, pero también hubo discos de Spider-Man, los 70 fueron divertidos. Y esta es la serie que estaba recordando David de su serie de sus cromos. Si te recuerdo la mano, igual hasta te lo dices. Sí. Que luego con Raimi nos quejamos de los lanzarrayos orgánicos. No, a mí me gusta mucho más que lo de las redes sea orgánico. No sé, el chico que llevaba el cosplay lo ha llamado, ¿cómo era?
hay un canon para llamarlas... No, bueno, el orgánico de él me parece que tiene más sentido, porque que un Peter Parker que está en el instituto desarrolle el fluido que hace las telas de araña, vamos, con eso ya eres trillonario y ya puedes vivir sin tener que hacer fotos ni demás. Eso me parece que es un problema de continuidad gordo. Es el gran debate de si Peter Parker es el hombre corriente con el que nos identificamos los lectores, o ya él es extraordinario y un genio antes de que le pique la araña. Y en el cine y en las series también ha sido una discusión continua. Los lanzaredes orgánicos se vieron en el cómic por primera vez en los 90, en Spider-Man 2099, pero ya en los años 80 hay borradores, por ejemplo, para el primer proyecto de la Canon, Leslie Stevens, el guionista de Los Límites de la Realidad, ya metió los lanzaredes orgánicos, pero es que se pasó de largo y le convirtió a Spider-Man en una tarántula con 8 patas. Ahí está la duda de hasta dónde llevas la mutación sin que dé grimita. Hombre, grimita da lo de el lanzador de redes orgánicos. Si fuera como por araña, no lanzaría las redes por las muñecas. Y ya lo dejo a la intuición de cada uno. Estos son las 3 falsas películas que se estrenaron de la serie de Spider-Man solo en Europa. Y como digo, en Francia y especialmente en España fueron un gran éxito. Y nosotros hemos visto a Spider-Man en cine antes que los americanos. Ellos han tenido que esperar hasta 2002. Y este es muy bueno también. Este es Spider-Man. Es un acuerdo que hubo con la Toei, con una productora japonesa, por la cual los japoneses le prestaban todos sus personajes a Marvel durante 3 años y viceversa. Ellos llegaron a hacer una adaptación anime de La tumba de Drácula, tal cual. Una supuesta adaptación de Capitán América que se llama Battle Fever J, que son campeones nacionales donde hay un español que baila flamenco, y también llegaron a hacer en el 79 Spider-Man, que podemos ver también un poco de su gloria. Y sin embargo es una serie muy importante en Japón porque es el primer Super Sentai. El concepto de robots gigantes con luchadores dentro arranca aquí. ¿Tú lo recuerdas? ¿Llegaste a verlo? ¿Tuviste Leopardón, el juguete? Yo tuve juguetes muy raros porque, porque aquí a los zaragozanos siempre, cuando yo era pequeño, la base aérea, pues nos llegaban cosas de América, objetos, que eran así como OPAs, para el que vea Cuarto Milenio. Cosas muy raras que nos venían fuera de contexto, y además recuerdo viajar a Canarias, que yo soy canario de nacimiento, y allí había juguetes más raros todavía porque es un sitio con un puerto muy importante y te llegaban trozos de juguetes de colecciones de todo el mundo que llegaban así por separado, pero esto no he llegado. De todas maneras, al que le interese el mundo de los robots los robots gigantes de Japón, en 20th Century Boys de Naoki Urasawa hay casi hay una clase magistral de qué tipos de robots hay, que están los robots por control remoto, los robots con el que el señor va en la cabeza, los robots, los mechas y todo este tipo de cosas. Pues arranca de aquí. Hemos hablado antes del primer proyecto de Canon. Pues durante los años 80 los derechos de Spider-Man pasaron por todas estas productoras sin que ninguna fuera capaz de reunir la financiación para hacer la película. Hay un montón de información. Veis la de Dazzler, porque en la famosa película de Dazzler Spider-Man aparecía como personaje secundario. Orion Pictures es la productora de Roger Corman, que luego perpetraría Los Cuatro Fantásticos del 94. Y la que ya empezó a poder estrenarse tuvo cartel, como veis, es más, tuvo tráiler, si se quiere arrancar. Es el Spider-Man de la Canon. El Spider-Man de la Canon pasó por varias fases. Sí, bueno, a YouTube es lo que tiene. Este traje, de hecho, para este tráiler usaron el traje de la serie del 77. O sea, no estaba ni siquiera en preproducción, pero sí que
tuvieron varios estudios de guión, llegaron a tener proyectos muy ambiciosos. Por citar, hubo una época en la que el director iba a haber sido Joseph Zito, el de La Matanza de Texas, pero llegó a tener un pretendido reparto, que tampoco se sabe lo que es verdad y lo que no, pero ellos lo dijeron, que tenían a Tom Cruise como Peter Parker, a Bob Hoskins como Octopus, que luego también por esta época le tentaron como Lobezno, ninguna de las dos películas se hizo, Lauren Bacall como Tia May y Stan Lee como John Jameson, que realmente le pega. A ver, esto no puede ser. Esto es el mito que has dicho, bueno, por poder se le ofreció. Sí, se le ofreció, pero no aceptó. Pero sí, el Tom Cruise entonces sí que habría sido un Peter Parker estupendo y además habrían tenido la suerte de que Tom Cruise no envejece. O sea que habría durado. La realidad es que el proyecto de Canon pasó de 20 millones a 6 millones de presupuesto. Este sí llegó a entrar en preproducción. El director era Albert Pyun, el de, por ejemplo, Masters del Universo o Superman 4, todas ellas de la Canon, y el protagonista hubiera sido Scott Leva, que es un señor al que yo tengo mucho cariño, ahora vamos a ver por qué. Scott Leva llegó a hacer sus pruebas de vestuario, llegaron a realizarse algunos tests de producción. La idea era hacer primero las escenas de Peter Parker flacucho, parar la producción durante 8 semanas para rodar la secuela de Masters del Universo, porque pensaban que iba a funcionar bien la primera parte, y mientras tanto Scott Leva hacer una tabla de musculación para poder ser Spider-Man después. Masters del Universo se la pegó, todo el proyecto acabó fracasando y los sets aquellos acabaron usándose para Cyborg, la película de Van Damme. Pero Scott Leva se quedó con las ganas de haber llevado a la práctica su sueño de ser Spider-Man. Es más, llegó a aparecer en una portada de un cómic de Spider-Man, en el 85, coincidiendo con la promoción de la película. Las que sale como Ben Reilly, que también posó como Spider-Man en los 90 para las portadas holográficas de la saga de Clone, pues también era Scott Leva. Y finalmente consiguió ser Spider-Man porque él nunca llegó a ser actor famoso, pero sí fue un gran especialista en el acróbata. Y fue especialista por ejemplo, fue el especialista de Superman en Lois y Clark y fue el especialista de Lobezno en la primera de X-Men. Y él todavía tenía el traje, parece ser. Esto es una escena de rodaje de X-Men en la Estatua de Libertad. Y los que queríais que hubiera cruces de personajes y queremos ver a Spider-Man con los Vengadores, pues lo hemos tenido con X-Men. Scott Leva se puso el traje en pleno rodaje. Y si queréis, nos quedan todavía unos minutos, os voy a intentar contar por qué, si ya estaban haciendo carteles y trailers, estamos hablando del 85, por qué la película de Spider-Man no llegó hasta 2002, ¿vale? Y esto es bastante complicado. El productor detrás de Canon era Menachem Golan, que es un pirata del cine, un tío muy divertido, que hemos hecho todos estos proyectos con Albert Pyun y Cyborg, pero Canon acabó quebrando por la torta que se dieron con Masters del Universo, y aún así Golan se las apañó para reflotar una productora que llevaba 50 años inactiva, First Century Films, y consiguió que después de haber hecho quebrar Superman con Superman 4, de haber hecho quebrar Masters del Universo, Marvel todavía le licenciara Spider-Man y Capitán América, que la llegó a hacer. Spider-Man no consiguió hacerla. Lo que él hacía era revender los derechos, en este caso de televisión a Viacom, de distribución a Columbia, que por esto produce Sony, actual propietaria de Columbia, las películas de Spider-Man. Revendían los derechos para financiar la película. Él era un vendedor de humo. No consiguió suficiente dinero y se le acabó vendiendo los derechos a Carolco. Carolco, que en aquel momento también es una productora independiente, pero mucho mayor. Carolco había hecho Terminator 2 y de hecho Carolco metió a James Cameron como director de lo que podía haber sido Spider-Man en los años 90. Pero en sucesión, Menachem Golan se llevó 5 millones, había pagado $260.000 por los derechos, no le salió mal el negocio, y además se quedaba como productor de la película, lo cual generaría problemas. Este es el Spider-Man de James Cameron. James Cameron llegó a hacer storyboards, hay un guión completo de la película que se puede ver en internet.
Y el cartel que tenemos es un montaje que hizo Arista Wizard con cómo podría haber sido esta película. Y efectivamente, Peter Parker hubiera sido Leonardo DiCaprio. Esta película tiene bastante influencia en las de Raimi. O sea, ya hay una línea directa de producción y hay escenas que han acabado en la película de Raimi. Pero Carolco también empezó a tener problemas económicos, se paralizó el proyecto y Menahem Golan acabó denunciando a Carolco por obviar sus créditos como productor, porque al final James Cameron se lo había intentado quitar de encima. 20th Century Fox también denunció a Carolco por violar el contrato de exclusividad de James Cameron, y Carolco, Viacom y Columbia, los anteriores socios de Golan cuando estaba en 20th Century Films, se denunciaron mutuamente por los derechos de distribución y de televisión que se habían vendido antes. Para colmo, en el 95 quiebra Carolco, Showgirls, ¿os acordáis de la película? Fue su última película. Quiebra Columbia y también en el 96 y en el 97 también quiebra Marvel. Las tres son sustituidas. La actual Marvel realmente es una fusión con Toy con una juguetera. Sony compra Columbia y Metro-Goldwyn-Mayer se queda con el catálogo de Carolco. Por supuesto, Metro-Goldwyn-Mayer denuncia el contrato original de Marvel para intentar seguir con la película. Los jueces le devuelven los derechos a Marvel. Marvel se lo licencia a Sony, que ya había estado desde el principio, y tenía parte del material desarrollado y quería seguir con la película, pero se acaban denunciando. Metro intenta invalidar la cesión a Sony, intentando decir que es suya, y Sony intenta hacer valer su licencia. Hay un juicio cruzado que se complica aún más, no sé por qué no tenemos la perspectiva, porque Paramount reclama los derechos de la primera película de James Bond, se acaban cruzando los derechos de James Bond por medio, pero al final hay un acuerdo que es en las actuales coproducciones entre Marvel Studios y Sony por Spider-Man, que nos lleva ya hasta 2015, y perdonad que salte porque se me ha sacado el tiempo, nos lleva ya hasta 2015 que Spider-Man entra en el universo de Marvel Studios, pero sigue siendo propiedad de Sony. ¿Tú cómo ves que te gustaba más el Spider-Man solo en su mundo de Raimi o en Amazing Spider-Man, o crees que los Vengadores van a reducir a Spider-Man o lo van a hacer más grande? Yo creo que lo van a reducir porque no juegan la misma liga. O sea, Ojo de Halcón y Thor pues no son el mismo tipo de superhéroe. Yo lo veo desde el punto de vista de fan, y como fan, claro que me apetece ver a todos juntos y que se peleen y sean amigos, pero desde el punto de vista dramático, a la hora de contar historias, pues van Spider-Man y Thor por la calle, y ¿qué enemigo les puede salir al paso que les suponga un problema? Pues ninguno. Lo que está muy bien de superhéroes con nivel de poder más o menos bajo, ya estamos entrando en un punto friki a tope. Personajes con un nivel de poder más o menos bajo, como podría ser Batman o podría ser Spider-Man, es que siempre le puedes sacar un personaje, un tío más grande que ellos y que les parta la cara. Ahora ya Batman pues ahora es como Superman, ya no hay nadie que le tosa a Batman, pero en su momento pues venía un señor y le daba un golpe cruzado y ya está, ya tenía un problema Batman. Y Spider-Man lo mismo, pues Spider-Man salta, trepa muros, tiene super fuerza, pero un Doctor Octopus con un buen plan ya le canea. Entonces a nivel dramático, que es lo que nos gusta, que Spider-Man lo pase mal, pues ahora ya no... si se junta con Iron Man y con Thor y con todos estos, ya no tiene los problemas económicos, no tiene problemas de que le vaya a pegar nadie, pues ahora ya los problemas no van a ser los mismos. Justamente acabas de clavar de qué va Spider-Man Homecoming, lo vamos a ver ahora, pero realmente
vas a chafarle una película que hemos visto a todo el auditorio y te hemos visto la cara y a la salida pues te van a canear, ¿eh? No, lo que Marvel Studios ha visto que Spider-Man puede aportar a su universo es precisamente en estos gigantes que luchan contra alienígenas y contra dioses nórdicos, es llevar también el universo cinematográfico de Marvel a la calle. Es un superhéroe mucho más pegado al suelo y que a las paredes y realmente a mí sí me ha convencido de que el universo Marvel es su lugar natural, pero bueno, esperamos a ver si os convence a vosotros o no la película que vamos a ver ahora. Y como nos hemos comido ya el tiempo, sé que más que oírnos estáis esperando un sorteo, me han contado. Suerte.